A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, aquellos que están conmigo siguiéndome en las redes, en estos estudios que estamos dando del pastor Héctor Santiago. Recuerda el ministerio ciñéndose la toalla, y en estos tiempos estudiando las escrituras a los pies de Jesús, que en nuestro ministerio pues, de dar estudios bíblicos por Facebook y también por YouTube. Y hoy voy a hacer algo un tanto diferente a lo que estoy haciendo los lunes, que tiene que ver con Génesis. Específicamente en estos días pues estamos trabajando con José, y tal vez pues también haga algo diferente para el próximo viernes. Esta grabación está o debe estar amarrada a lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, lo que se llama la Semana Santa. Y pues quiero pues también incluirme en las diferentes iglesias y grupos que graben o que tengan un momento para meditar en lo que es la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pues específicamente voy a hablar hoy un tema que tiene que ver con lo que va a pasar el primer domingo, o en este caso esto está saliendo lunes a las 6 de la tarde, estaríamos hablando el día de ayer, lo que se llama el domingo de Ramos, algunos le llaman, otros le llaman la entrada triunfal a Jerusalén, dependiendo pues de qué trascendencia cristiana usted venga. Yo quiero tratar un tema hoy y se llama así: todo tiene su tiempo y tiene señales para conocer su cumplimiento. Recuerde que como nuestra base es escatológica, pero yo quiero coger lo que es esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo y traer unos elementos que ahora son históricos, pero que en su momento fueron también escatología y también fueron proféticos. Y entonces pues yo quiero centrarme ahí para que nosotros pues sepamos que no es un evento más, no es un evento más que ocurrió, sino que tiene una importancia dentro de lo que es esa semana. Vamos a orar. Señor, te pido que me ayudes, oh Dios, a que las ideas que puede pasar por mi mente la pueda expresar de una manera que los hermanos puedan entenderla. Y te doy gracias, Señor, por tus bondades y por tu inspiración, oh Dios, porque viene de ti en el corazón el que pues querramos hablar unas cosas que son tuyas. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y en esta ocasión casi nunca escribo mucho. Sí escribo algunas pistas, pero no escribo mucho. Pero esta vez quise hacerlo escribiendo. Y recuerde pues que vamos a utilizar unos textos bíblicos que tienen que ver con los diferentes evangelios y que pues están acordes, vuelvo y lo repito, con lo que se predicó, se estudió o se habló el día de ayer, que es pues la entrada triunfal, lo que se llama la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Mire cómo dice la introducción. Ayer celebramos el primer domingo de la semana que llamamos la Semana Mayor. Por lo menos los cristianos le llamamos la Semana Mayor. La trascendencia pues católica, la Semana Santa y otros así, en la que los evangelios apuntan a la muerte y resurrección de Jesús en una cruz para perdón de nuestros pecados. Esa muerte vicaria, lo que llamamos la muerte vicaria, la muerte de Jesús para sustituirnos a nosotros y que para que podamos acercarnos a Dios. Y dice, este primer domingo le llamamos, según establece el Evangelio de Mateo, que es el que vamos a utilizar,
la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Antes de que lea lo que dicen los evangelios, quisiera explicar varias cosas que ayudan al tema que quiero exponerles a ustedes, indicando que aun cuando hay cosas que no sabemos a cabalidad, los eventos nos llevan de la mano para saber los tiempos de Dios. Uno de estos, pues, es la entrada triunfal. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que la entrada triunfal es un evento que dentro de la profecía, dentro de la Biblia, apunta o apuntaba en ese tiempo, a nosotros nos apunta en la historia, a que el tiempo de Jesús había llegado, de que Jesús estaba enfilando sus cañones hacia Jerusalén para morir allí, para cumplir lo que vino a hacer y que tardó 33 años y medio aproximadamente en que se llevara a cabo. 500 años antes, en Zacarías capítulo 9 se había profetizado. Mire cómo dice el futuro del rey de Sión. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, el profeta Zacarías había dado un indicio, una profecía para Jerusalén, para un tiempo, 500 años antes de Jesucristo, porque los profetas eran así. Los profetas, incluso los profetas en ocasiones hablaban algunas cosas que ellos mismos no sabían. Vamos a decir, la importancia o lo que Dios estaba hablando con relación a un evento. Recuerdo que en el momento de que Elías está hablando con Acab y le dice pues que va a llover y pues que pida que pueda haber una evidencia sobre eso, y Acab dice: no, yo no quiero ninguna evidencia. Y entonces, en respuesta, el profeta le dice: bueno, pues tú no lo quieres, pues te la vamos a dar. La Virgen concebirá y darás a luz un niño. Te dirá: pero ¿y qué tiene que ver con que va a llover, con Acab, que la Virgen concebirá? Pues el profeta tal vez no sabía de qué estaba hablando, pero estaba hablando de la Virgen María y de Jesucristo un montón de años antes de que ocurriera. Aquí pasa lo mismo, y da una descripción. Las profecías lo que hacían era determinar un evento, que cuando el evento se diera, entonces pues había que buscar que se amordara, se adjudicara conforme a la profecía. Fíjese, justo, Él vendrá a ti, justo, salvador, humilde. Y yo un poquito más tarde pues les voy a hablar por qué en un pollino y dónde está la humildad de ese pollino. Entonces, Daniel recibe una visión también de este evento, de la muerte de Jesús. Cuando nosotros estamos en estos días tratando el tema escatológico y viendo la parte que tiene que ver con la historia en el libro de Daniel, en el capítulo 9 específicamente, cuando vamos al verso 24 al 26, en la cuenta esa de las 70 semanas, desde que se comienza a sumar, llega hasta el tiempo de la muerte de Jesús. Mire cómo lo expresa Daniel 9, 24 al 26, que es parte de lo que nosotros estamos estudiando los viernes. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, se está hablando a Daniel en una visión, pero se está refiriendo al pecado del mundo, se está refiriendo a la intervención de Israel, se está refiriendo a Jesucristo
y como Mesías y a su muerte. Entonces dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que eso tiene que ver por allá, por los medo-persas, por Ciro, por Darío y por el retorno de Israel, vamos a decir, de Babilonia o de Persia a Jerusalén, dice hasta el Mesías príncipe o hasta el nacimiento de Jesús habrá 7 semanas y 62 semanas, un número exacto que le dieron a Daniel. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempo angustioso. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, que el evento de Jesús morir en la cruz está metido dentro de la escatología y la profecía de Daniel, que hablará de los tiempos finales, que hablará del rapto de la iglesia, que hablará del gran trono blanco y de muchas cosas que todavía hoy usted y yo no las hemos visto y que las estamos estudiando en diferentes maneras. Yo la estoy estudiando de una manera, otros la estudiarán de otra manera, pero lo que quiero decirles es que esa profecía de Daniel cae con esta semana que estamos nosotros celebrando, o la que se celebró hace 2000 años, que tenía que ver con los judíos, con su fiesta de Pascua, y dentro de la fiesta de Pascua, pues Jesús, que era el Cordero Pascual. Lo que dijo Juan cuando lo vio y le dijo a sus discípulos, ya Juan sabiendo que Jesús estaba para avanzar y él para menguar, y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hizo Andrés y otros discípulos fue que se fueron detrás de Jesús. Dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús, porque esa era su realidad, y era lo que estaban buscando, era lo que buscaban con Juan, saber si Juan era el Mesías. Pero Juan siempre dijo, no, yo no soy el Mesías, viene tras mí uno que yo no soy digno de desatar las chancletas. No, yo no soy. Por esta realidad que nos debe ayudar a entender nuestro futuro, el Señor Jesús nos indicó y los registró en Mateo, en el capítulo 24, hablando de Israel como liguera. O sea, que nos da un indicio. Dice, de liguera aprender la parábola. Dice Mateo 24, 32 y 33. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lo que está diciendo es, mira, tú tienes que estar pendiente a cosas que recuerde que es el tema que yo estoy trayendo, que dentro del tiempo hay señales, hay cosas que tú tienes que ir mirando, que nosotros en la escatología pues vamos a estar viendo guerra, rumores de guerra, terremotos, cosas, y acá dice, de liguera aprender la parábola. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tú sabes cuando el verano está cerca, porque las ramas, porque brotan hojas, y las hojas que brotan de la higuera te dicen a ti que el verano está cerca. A nosotros pues nos dan las estaciones y hay unos eventos que nos dicen comienza el verano, termina el verano, comienza el otoño, comienza el invierno. O sea, hay indicios. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está escrito en la Biblia, está escrito en la profecía. Pues busca lo que va a pasar. Busca lo que va a pasar. No te hagas de la vista larga y pensar que tú no vas a ser parte de esto, porque sí eres parte de esto. Eres parte de esto. Y la iglesia es parte de todo lo que está ocurriendo. Y Israel es parte de lo que está ocurriendo. Y nosotros tenemos que tener los ojos puestos hacia Israel, que es la higuera, que es, aleluya, el reloj de Dios. El reloj de Dios.
donde van a estar ocurriendo eventos que nos dicen que el Señor está cercano. Dicho esto, veremos que hay un primer evento que le indica a Jesús que debe ir a Jerusalén por primera vez. Voy a traerle una palabra, dice que aunque suene increíble, pero ese evento le alerta a Jesús. Recuerde, yo antes de traer esto, yo quiero que usted recuerde que en el momento de la boda de Caná de Galilea, cuando Jesús fue invitado a la boda y cuando se acabó el vino, dice que allí estaba María. Eso está en el libro de Juan. Allí estaba María. Y María se le acerca a Jesús porque era una situación bien difícil en Israel el que una persona te invite a una boda y luego se acabe el vino. Eso era una catástrofe lo que iba a pasar allí con esa pareja. María lo sabía, era judía, era parte de aquello. Y entonces también sabía que Jesús tenía la solución. Y se le acerca a Jesús y le dice que el vino se había acabado, se le acabó el vino. Y Jesús le hace una expresión que muchas veces pues nosotros no la entendemos. Está en Juan capítulo 2, los versos del 1 hasta el 11, pero yo no voy a leer hasta allá. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y es porque el tiempo para que Jesús hiciera el primer milagro no era aquel. Y de hecho, queda registrado que el primer milagro del ministerio de Jesús son las bodas de Caná de Galilea. Pero Jesús está diciendo, no había llegado el tiempo para él comenzar su ministerio y para él comenzar a hacer milagros. Y hizo una excepción porque lo ameritaba, tal vez aquella situación lo ameritaba, que fue lo que le expuso María. Se quedaron sin vino y Jesús hizo el milagro en protesta. Hizo el milagro en protesta. No ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Porque en el plan de Dios todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Y todo se va dando conforme a Dios lo estableció en su tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que esperar a que se den los eventos, aun cuando nosotros no queremos esperar. Queremos que las cosas ocurran en la rapidez. Ahora, hay cosas, hay eventos, hay pajitas, hay esto, hay lo otro que usted va diciendo, algo está pasando, algo está cambiando. Jesús, mire lo que dice Juan capítulo 2, dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea, estamos en el tiempo de la fiesta de Jerusalén y habían unos griegos que también pues subieron allí, obvio, que eran prosélitos, porque si subieron a adorar y eran griegos, es porque eran prosélitos. Dice, estos pues, estoy en el verso 2 del capítulo 2, verso 21 del capítulo 2 de Juan. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a eso había un orden. O sea, usted no pretenda que la Biblia le va a usted a dar un montón de información que no es pertinente, pero usted sabe que había un orden. No podía llegar todo el mundo a hablar con Jesús. No podía llegar todo el mundo a interrumpir, a meterse allá. Fíjese que en la puerta de donde sea que estaba Felipe. El mismo Felipe, que es uno de los apóstoles, no va directamente a Jesús, va a Andrés. Y ya usted comienza a ver que hay una jerarquía, que hay unas posiciones. Allí hay unas posiciones. Allí hay unas personas que habían caminado más tiempo con Jesús y pues que se están convirtiendo en protectores. Andrés es el hermano de Pedro, por si acaso, ¿verdad? Usted no lo sabe, pues yo se lo explico. Andrés es el hermano de Pedro, que hay otras historias detrás de todo esto. Entonces dice, Jesús le respondió diciendo, cuando le dice, hay unos griegos que vienen
a verte, que quieren verte, que han subido a adorar y quieren verte, Jesús les responde diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ese evento que para usted tal vez no tenga ninguna relación, ninguna importancia, para Jesús le comienza a dar una clave. Tal vez la clave es, si ahora no se trata solamente de los judíos, sino que ya entonces los gentiles, los que no son de Jerusalén, los que no son de Israel, empiezan a entrar en un interés conmigo o hacia mí, entonces eso es un indicio de que ha llegado la hora, de que hay algo que yo tengo que hacer, de que ya yo tengo que moverme, porque el mismo Jesús estaba expuesto dentro de su humanidad, dentro de los días que estuvo, donde el Espíritu Santo lo va guiando como lo guía a usted y me guía a mí, que va haciendo milagros porque el Espíritu Santo estaba con él, Dios estaba con él, para que nosotros aprendamos que es la misma situación que tenemos nosotros los seres humanos, para hacer milagros igual. Él lo dijo, que cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán, porque yo me voy al Padre, les voy a dejar el mismo Espíritu Santo. Y entonces, dentro de ese movimiento que está pasando, él pues también está observando la higuera. Observando la higuera es viendo los eventos. Ya ha llegado mi tiempo. Dice, cuando Jesús entendió que había llegado su hora, 33 años y tanto en el mundo. Recuerden que Jesús es Dios. Jesús se encarnó con un propósito y ahora tiene pues que empezar o el Espíritu Santo le va a traer a su mente, yo lo digo de esa forma, pues para tratar de hacerlo como sería con usted y conmigo, pero ya él tiene que ir a buscar Zacarías. Zacarías, espérate, hay que buscar un pollino, hay que hacerlo de esta forma, hay que hacer la entrada triunfal, porque es el evento primero de esta semana que me va a llevar hasta la cruz. Y ya comienza él a trabajar. Miren lo que dice Lucas capítulo 9 y versos 5.1 y 5.6. Dice, cuando se cumplió el tiempo, había que esperar a que se cumpliera el tiempo, 33 años y tanto. 33 años. Tal vez en las fiestas del año 34, porque las fiestas eran al principio, por abril, eran las fiestas de abril nuestro, marzo a abril, que es el Nisan de los judíos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, que no iba a ver, como hizo el apóstol Pablo cuando le tocó ir a Jerusalén y todo el mundo empezó a decirle que no vayas, que mira, que te matan, que aquello. Él enfiló su rostro, voy a Jerusalén y no hay quien me aguante, no hay quien me detenga. De hecho, en ese texto que yo uso de Lucas 9:51, que dice que es cuando él trata de enviar por primera vez en unos mensajeros para cuadrar todo este movimiento, y dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de Samaria, los samaritanos, para hacer los preparativos, mas no le quisieron recibir, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, no porque fuera judío, porque por lo que ellos escucharon, tenía que ver con una fiesta donde los samaritanos no iban a la fiesta de los judíos, no iban a la Pascua de los judíos, no celebraban las mismas fiestas, y dijeron, no, nosotros no, aquí no queremos eso. Ese texto tiene unas connotaciones mucho más profundas, donde los discípulos pues querían que bajaran fuego del cielo y acabar con todo el mundo, pero no es mi tema del día de hoy y no me voy a meter en eso ahora. Pero empieza por Jerusalén, luego pues entonces pasa a lo que yo voy a leer
como un punto final en este medio estudio o una reflexión o como usted quiera verlo. Una predicación no es, pero yo creo que le va a dar cuando usted ahora busque lo que le enseñaron ayer en su iglesia, pues como que va a caer en tiempo. Wow, por eso fue que aquel dijo esto, aquello, lo otro. Dice, un pollino. ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un pollino? Pues eso viene de lo que Zacarías decía, que era rey. Y si era rey, es el del orden de David. Y hay dos aspectos en el pollino. Un aspecto importante es que el rey David tenía un pollino. O sea, el rey David, dentro de su estructura de rey, no era un rey que cabalgara en caballos blancos y en este tipo de cosas. Sí lo hacía porque las batallas no iba a ir con un pollino, pero en su vida normal, él se movía dentro del pueblo en un pollino humilde. Y Jesús tenía que entrar de la misma forma que David. Y el segundo, que el caballo blanco en Jesús no es un evento que tenía que ver con su muerte, sino que es un evento futuro, un evento escatológico, donde Jesús sí vendrá en un caballo blanco y tendrá que ver con juicio y tendrá que ver con guerra y tendrá que ver con su posición de rey. Pero ahora él no está tomando la posición específicamente de rey. Mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 1. Usted lo busca, 33 y 34, cuando Adonías quiso usurpar el trono de Salomón, uno de los hijos de David, quiso usurpar el trono de Salomón, y la madre de Salomón, la misma aquella que usted conoce del tiempo donde David estaba en el balcón y la vio desnuda y pues pasó lo que pasó y murió el niño, etcétera, etcétera. Pues ella misma fue y le dijo a David, tú me prometiste que al trono se iba a sentar Salomón. Y ya David era viejo, ya incluso dicen que pues tenía problemas de frío. Y mira lo que dice el verso 33. Dice, y el rey le dijo, en el 32 dice, y dijo David, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el pueblo iba a saber que Salomón era el seleccionado por David? Cuando lo viera montado en una mula que solamente la podía utilizar el rey David. Nadie más se podía montar en ella. Y al cedérsela, ya le dio un indicio al pueblo, este es el que es. Ahora, con esta información podremos ver el resultado profético del primer paso que nos llevará hasta el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, el domingo, que si es domingo, ¿verdad? Vamos a figurar que es domingo como lo hacemos nosotros, que es el primer paso hacia el día de la Pascua judía, en que a promedio de las 3 de la tarde, conforme se hacía, que era la hora del sacrificio de la tarde, Jesús iba a morir en la cruz del Calvario en sustitución nuestra, vicaria, la muerte vicaria, la muerte del sustituto, uno que muere por otro. Segunda de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, es Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que por eso es que Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, justificados pues por la fe. ¿Por la fe de qué? Por la fe
de creer en la muerte de Jesús como sustituto mío, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la muerte de Jesucristo lo que reconcilia al ser humano con Dios. Y entonces, pues caemos en Mateo capítulo 21 y leo lo que es la entrada triunfal. Pero ahora, después de haberle disertado esta información, pues creo que es más fácil para usted entender que ese primer paso tenía que hacerlo conforme el profeta. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y eso ya yo se lo expliqué en Zacarías 9 a usted. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, porque recuerde que él está haciendo un evento que no va a ser de gusto de los fariseos y de los saduceos, de los Anás y Caifás de la vida, que eran los líderes, porque los líderes no estaban acorde en su mente, en su corazón, con lo que estaba pasando, que tenía que ver con la profecía y que se estaba cumpliendo en sus ojos. A veces los líderes no tienen entendimiento de cosas. A veces nosotros idealizamos a los líderes. Tenga cuidado con usted creer que los líderes se pueden idealizar. Caifás era el sumo sacerdote, era un sinvergüenza. Anás era un sinvergüenza. Y la mayor parte de aquella estructura que tenían allí en el tiempo de Jesús y que Jesús tuvo que lidiar con ellos, eran unos sinvergüenza, pero tenían títulos. A veces los títulos no santifican a la gente. No vaya a pensar usted que los títulos santifican a la gente. No los santifican. Ahí están ellos. Y entonces por el otro lado tienen al Imperio Romano. Tiene a aquellos que ustedes saben que es una estructura, que si el rey Herodes, que si el supervisor de turno, Poncio Pilato, que si allá en Roma, pues que estaba el César, pues todo ese montón de cosas. Ahora esta gente van a aclamar a que su rey está, que de hecho es una de las acusaciones que le hacen a Poncio Pilato, y que de hecho es una de las cosas que cuando Poncio Pilato, que no quería matar a Jesús, porque el mismo Jesús y la Biblia nos enseña de que Dios, Jesús, puso su vida y hubo que hacer fuerza para que lo mataran, porque hasta Poncio Pilato dijo, no, vamos a buscar una manera y para que no tenga y al fin y al cabo le puso una inscripción en la cruz. A veces nosotros la vemos por ahí, que decía Jesús Nazaret, rey de los judíos. Y ese es el Imperio Romano. Dice, la multitud, que era muy numerosa, tendía las manos en el camino, los mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles. Por eso es que le llaman el Domingo de Ramos, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo, Hosana al hijo de David. ¿Se acuerdan lo que le dije de David? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este
y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hay unos elementos adicionales a esto, porque Jesús llora cuando entra a Jerusalén, pero hay un texto que usted puede buscar, o tal vez pues, yo se lo voy a buscar y se lo voy a poner ahí, que tiene que ver con Jesús, que en un momento dado tiene que llorar frente a la realidad de Jerusalén, y que en esa realidad de Jerusalén le dice: tú que matas a los profetas, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Esa realidad, que creo que es el 23, en Mateo 23, por el 37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Esto también lo tiene Lucas capítulo 13. O sea, esto es una escena de muerte, pero dentro de la escena de muerte que vendrá en los próximos días, hay un tiempo, hay un momento, hay un origen que nos dice a nosotros lo que luego nos enseña Jesús: de la higuera aprended la parábola, porque nos va dando indicios de todos los eventos que han de venir. Pastor Héctor Santiago, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, hoy en una reflexión especial. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que lo que hemos aquí grabado y que llegará a mucha gente, Dios, tú lo bendigas y que toque el corazón de alguien para reflexionar en estos días sobre tu muerte y la pasión, pero también lo que haremos luego, tu resurrección. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.